Buenos días, televidentes de Canal 4. Este día le traemos noticias frescas y actualizadas de las situaciones que pasan en El Salvador. Soy Juan Marcelo Portillo, mi persona, y Yonick Kim. Buenas noches, televidentes de Canal 4. Como aquí mi compañero Juan Marcelo ha mencionado, hoy les traemos noticias frescas y actualizadas de El Salvador. Primero que nada, Habitat for Humanity, que ha sido uno de los mayores movimientos sociales en El Salvador para ayudar a los pobres y a los de clase más desafortunada, será uno de los temas principales de lo que estaremos hablando hoy. Básicamente estaremos entrevistando al coordinador de este movimiento social, y para los que no saben qué es movimiento social, también tendremos información acerca de esto. Este día se reportaron 3 muertos en el Boulevard de los Héroes a causa de un auto manejando a excesiva velocidad, y se reportó un herido y fue llevado al Hospital Bloom. La policía sigue en la persecución de los maderos que escaparon de la cárcel portando un arma y unas cuantas libras de cocaína. Esto es Noticias 4 Visión. Bueno, estamos aquí en el estudio con el doctor Andrew Chen. Es un privilegio tenerlo a usted aquí. Un privilegio. Buenas noches. Bueno, antes de darle el micrófono aquí al doctor Andrew Chen, les hablaré algo general de los movimientos sociales en El Salvador. Bueno, antes de los acuerdos de paz que se firmaron en el 16 de enero de 1992, el gobierno, como todos deben de saberlo, fue opresivo y demasiado represivo para que las personas pudieran aprovechar de la libertad y la democracia. Por lo tanto, muchos de los movimientos que hubo antes de los acuerdos de paz fueron violentas y en muchos casos resultaron con muchos muertos y, como ustedes saben, bastante violencia en todo eso. Bueno, ya que hoy en día la realidad ha cambiado para todos en El Salvador, los movimientos sociales contemporáneos se conocen como los nuevos movimientos sociales o la NMS. Sí, es correcto, Yonick, ¿verdad? Sí. Oh, God. Oh, God. Ok, señor Yonick nos habló sobre el movimiento social, pero yo le hablaré qué es un movimiento social. Un movimiento social es una expresión de las acciones de un grupo de personas de una sociedad para lograr justicia, un cambio sociohistórico para lograr un nivel más alto de humanización y justicia de los participantes. Los movimientos sociales pueden cambiar la historia en sí, como pasó el proceso de la democratización de El Salvador. Un movimiento social puede estar conformado no solamente por una persona, tiene que ser conformado por bastantes. Puede ser como trabajadores, mujeres, ecologistas y, ¿por qué no?, niños también. Hay que tener en cuenta que los movimientos sociales son bien organizados y luchan por su meta. Por ejemplo, las mujeres feministas que se sienten oprimidas por los hombres pueden organizarse y comenzar una campaña donde ellas son tratadas al igual que los hombres, de igual forma. Los movimientos sociales son completamente no gubernamentales y el fondo para las campañas son conseguidas en la mayoría a través de las donaciones. Bueno, de todo lo que ha mencionado aquí el doctor Andrew Chen, lo que quiero enfatizar es el punto de que no son individuos, sino que son grupos integrados por miembros de sociedad, ya que estos sean, no sé, maestros o, como usted ha dicho, hasta los niños, ¿verdad? Estos pelean en contra contra el Estado y algunas reglas, digámosle así, impuestas por las reglas políticas para que las personas de la sociedad puedan mostrar su punto de vista y crear un cambio en la sociedad en sí. El hecho de que hay muchos de los nuevos movimientos sociales es por la razón de que los movimientos sociales se adaptan al tiempo en el que vivimos. Por ejemplo, en los tiempos de la dictadura las personas decidían pelear con armas, con violencia, porque ya no hallaban ninguna otra forma de luchar contra la dictadura. Básicamente, los nuevos movimientos sociales son creados por las nuevas luchas entre los individuos y la sociedad y el Estado. Los nuevos movimientos sociales es un empuje constante hacia la sociedad, hacia los nuevos valores, ya que estos son activos y constructivos. Los movimientos sociales articulan demandas populares y tratan de crear los cambios en la sociedad. También acá ahorita estoy viendo, acabo de encontrar una página web que nos muestra las características principales de los movimientos sociales. Primero es que motivan y movilizan millones de personas alrededor del mundo. Como ustedes mencionaron, pueden ser niños, doctores, profesores,
lo que sea. La persona encargada de dirigir este movimiento social también tiene como objetivo dar bienvenida a personas de otros países que se quieren unir a este movimiento social y pelear por los derechos o la paz o la ecología. También está el segundo aspecto, que es el compartimiento de la fuerza de la moralidad y justicia. Los movimientos sociales se movilizan de una forma que, dependiendo del asunto, puede que sea ofensivo o defensivo. El propósito de este es que protesten hacia una injusticia percibida con todos los miembros teniendo un sentido moral compartido. El tercer aspecto es que los movimientos sociales generan y ejercen poder social por medio de las posiciones. Los movimientos sociales requieren de una organización flexible y adaptiva no autoritaria. No autoritaria, o sea, refiriéndose a que no es controlada, no es influenciada y no le da, como que no está relacionada con el gobierno. El cuarto aspecto es que hay una composición de clase, o sea, los movimientos tienen siempre como una visión. Puede estar relacionada a la ecología, puede estar relacionada con la paz, derechos humanos, entre otros. También estos movimientos sociales son agentes de transformación social y portadores de una nueva visión. O sea, el propósito de los movimientos sociales es hacer un cambio dentro de la sociedad. Un cambio obviamente positivo, porque son los que lo siguen son el pueblo, y si no hay seguidores no hay tanta presión sobre el gobierno y sobre las compañías que están relacionadas con este problema. Entonces, básicamente son agentes de transformación social, o sea, son personas, los agentes que quieren hacer un cambio por medio del uso del pueblo y obviamente un cambio positivo. Bueno, hemos hablado de qué son los movimientos sociales y cuál es la diferencia entre los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. Y ahorita estamos enfocando en uno de los problemas sociales que hay en El Salvador. Como mencionó Juanpi, pueden haber problemas de paz, del desarrollo, de los derechos humanos, de la ecología. En esta oportunidad estaremos hablando de los derechos a tener un hogar en El Salvador. Y aquí estoy con el señor Andrew Chen, que estaremos hablando de específicamente este problema, el problema de que no hay hogares muy buenas en El Salvador. Bueno, aquí les voy a dar un par de datos muy interesantes sobre la situación de El Salvador. En 1999, que no fue realmente hace mucho, un reporte indicó que un aproximado de casi la mitad de millón de familias se habían quedado sin casa. Este reporte decía que iban a tardar 5 años en reconstruir las casas. Bueno, entonces se estarán preguntando cuál fue el problema que llevó a estas familias sin hogares. Bueno, de hecho fue la guerra civil. Después de 10 años de guerra civil, básicamente El Salvador estaba en un gran problema, había mucha destrucción de casas y esta familia básicamente habían quedado a vivir en las calles. Bueno, eso ya está muy mal, pero ¿qué pasó después? ¿Saben que 2 años después está el famoso terremoto del 2001? Derrumbó más casas todavía de lo que ya no tenían. Los datos dicen, derrumbó un total de 335.000 casas en total. Eso fue que derrumbó un cuarto de todas las casas que existían en El Salvador. Esto causó un problema que ya estaba mal y se fue todavía peor. Y más de la mitad de las casas urbanas, aquel entonces y hasta hoy en día, tienen unos defectos de construcción. Por ejemplo, los techos de muchas casas en El Salvador están hechos de láminas o en casos muy extremos están hechos de paja. Los pisos son básicamente de tierra y estos lugares desafortunadamente son los lugares donde las personas viven. Y la verdad, como nosotros estamos acostumbrados, no podremos vivir ni una semana en estas casas. Y es cierto que existían métodos alternativos y existen hoy. Por ejemplo, se puede usar el concreto o el adobe para poder construir una casa de mayor calidad. Pero en aquel entonces, después de la guerra, después del terremoto que sacudió todo el país, no había recursos económicos para que se pudieran implementar, a usar estos recursos para que se pudieran construir casas de mejor calidad. Es muy cierto lo que dice. Bueno, aparte de los materiales que se ocupaban para construir estas casas, también existe el problema del acceso a agua que tenían. ¿Saben que el 74% de las personas que tenían casa no tenían acceso a agua adentro de ella? Tenían que caminar hacia afuera, algunos 1 kilómetro, 2 kilómetros, para lograr conseguir agua, que no necesariamente sea potable. Esto es un gran problema, ya que el agua es algo vital para el cuerpo humano. Y adicionalmente, 83 de las personas con casa
tenían acceso al agua sanitaria en la casa. Eso significa que el 17% de las personas con casa, o el equivalente a casi un quinto de la población de El Salvador con casa, no tienen agua potable dentro de sus casas. Bueno, y con esto concluimos esta sección mencionando los problemas sociales en El Salvador, y nos hemos enfocado en las personas que no tienen hogar en El Salvador. En esta próxima sección, que vendrá después de una pausa, estaremos haciendo una entrevista con el señor Armando Paredes, que es el líder de Hábitat para la Humanidad en El Salvador. Bueno, pues interesante. Pues algo que percatar es que solamente reciben ayuda del gobierno, no reciben ayuda de financiera, algo aparte. En realidad, los movimientos sociales no reciben del gobierno, ya que no son organizaciones legalmente establecidas, y no son registradas tampoco, sino que son independientes del gobierno y son simplemente establecidas voluntariamente, y no es como que legal, sino que es como más como los que quieran unirse es por su propia voluntad. Puede ser un movimiento social completamente. Ajá. Pues, ¿cómo el movimiento social, el Hábitat, ayuda el problema? Bueno, Habitat for Humanity se encarga en resolver esos problemas por medio de la construcción de hogares, ¿verdad? Con buen material y sólidamente construidos, no de lámina, porque el problema es que las personas simplemente no reciben buenos hogares, o sea, tienen un hogar de lámina, pero lo que tratamos de hacer nosotros es hacer un hogar decente para que la familia pueda vivir cómodamente, o sea, tener espacio, porque hay algunas casas que son del tamaño del jardín de la casa de alguien, y simplemente no pueden vivir ahí las 10 personas que viven ahí. Entonces hacemos una casa decente para que todas puedan vivir cómodamente. Qué bien. Pues aparte de construir casas, le quería preguntar si hace algún tipo de actividad afuera, aparte de construir las casas. Bueno, Habitat for Humanity se encarga de como que recaudar fondos, porque los materiales simplemente no pueden ser donados, no pueden ser ganados, porque la organización de Habitat es sin fines de lucro. Entonces, lo que hacemos es recaudar fondos, donaciones, algunas organizaciones que se meten a eso, se involucran en eso, para tratar de donar y todo. Entonces hay estudiantes que también se meten a esa actividad, como este niño, Jorge. Porque él es uno de mis amigos, ayuda a construir casas. Bien hecho, chico. A trabajar. Bueno, entonces, lo que hacemos nosotros no solamente es construir, sino que también es hacer camisas, hacer botellas, no sé, como hacer cosas para hacer una venta y recaudar fondos detrás de esto. Algunas organizaciones como las que hacen camisas simplemente no las donan, o sea, no los cobran, sino que solo nos las donan para que nosotros así recaudemos más fondos, y siempre le agradecemos a esas fábricas de camisas, a esos productores de botellas y todo eso. Pues qué bien. Tenemos una última pregunta. ¿Nos pueden decir un poco más sobre Habitat, sobre su misión, su visión y también sus principios que tiene? Bueno, la misión para Habitat es que convoca a la gente para construir viviendas, comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción. Así, porque las personas simplemente están como que bien desesperadas, sin hogar y todo, y con hogares incómodos. Entonces eso que tratamos de hacer una vivienda, o sea, un lugar donde se pueda vivir mejor. Esa es nuestra misión. Esa es la misión, lo que tratamos de alcanzar. Y nuestra misión es que no solo se haga esto en El Salvador, sino porque ya lo estamos haciendo, esa es nuestra misión, sino que sea globalmente, o sea, que sea en cada país y que todos tengan un lugar donde vivir. Nuestros principios y valores son de que estamos implementando de que hay que demostrar el amor de Jesucristo, enfocarse en la vivienda, o sea, donde viven, enfocarse de que lo que hay que construir es un lugar para ellos que sea cómodo. Hay que considerar el número de personas, considerar la edad de esas personas, porque simplemente hay que hacer esa vivienda cómodamente para esas personas y que puedan vivir felizmente. También hay que abogar por viviendas adecuadas y promover la dignidad y la esperanza, como ya sabemos, por medio de la construcción de viviendas. Y finalmente, apoyar un desarrollo comunitario, transformador y sostenible. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y esto ha sido Noticias Coeprovisión.